Vamos a recibir ahora a Sole Legaspi para hablar un poco de un tema que estuvimos hablando ayer, que vale la pena volver a traer, pero desde un lado diferente. Ayer hablamos de lo que fue este aniversario por los 50 años del golpe de Estado. Lo dimos también con la perspectiva de la danza con Ana Rosa, y hoy vamos a darle otro foco desde el ámbito también cultural con Sole. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, querido. ¿Vos? La verdad que espectacular, de perlas. No vi ayer el programa, pero me interesa mucho eso de la perspectiva de la danza. Voy a buscar después la columna de Ana Rosa. Sí, la verdad que sí, muy bien preparada, además por Ana Rosa, que como siempre, pero hizo un especial énfasis y estuvo la verdad que muy interesante. Pero también es interesante este punto de vista, me parece que está bueno, sí. Y se ha puesto arriba de la mesa también, ya lo vamos a estar repasando, con películas que han puesto el tema arriba de la mesa, como es 1985 en el cine, con Ricardo Darín, una serie de personajes y actores muy importantes, muy relevantes, que volvieron a poner este tema arriba de la mesa. Sí. Pero estamos hablando de un tema que viene también, de un asunto que viene hace muchos años y que hace muchos años también se viene trabajando y haciendo cosas, ¿no? Sí, por suerte, digo por suerte porque siempre es bueno ejercitar la memoria. El cine es una de las artes que más ha trabajado el tema de la dictadura militar, tanto de la uruguaya como la argentina, como la de otros países, ¿no? Y hay producciones, muchísima producción cinematográfica en ficción y en documental, que habla de la situación de cada uno de los países del Cono Sur, y que en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Cinemateca, y en realidad vamos a hablar concretamente de la propuesta de Cinemateca, viene haciendo todo este mes un ciclo de charlas y con periodistas, directores de cine, en fin, distintas personalidades que analizan distintas aristas de la dictadura cívico-militar. Y también un ciclo de películas, y ya se han dado varias, y quiero nombrar, por ejemplo, algunas que todavía faltan por dar, porque está hasta el final de la semana. Bueno. Tenemos, se dieron, por ejemplo, Destino Final de Mateo Gutiérrez, Cuando sea grande de César Charlone. Falta darse Guitarra Blanca de Aldo Garay, Zanahoria, que es una ficción de Enrique Buchichio. Y hay varias películas que quedan por dar. Sí. Y que, como te digo, ¿no?, con ficción y con documentales tocan el tema de la dictadura. Y nosotros nos vamos a centrar en dos. Bien. Una, que la vamos a dejar para más adelante, es un estreno que va mañana, que es El Juicio, y ahora en unos minutos vamos a hablar de ella. Pero vamos a empezar por una película que se va a dar esta noche, mañana. Después ya pasé los gráficos, pero ya no me acuerdo si es esta noche o mañana, creo que es mañana. Una película que se llama Por esos ojos. Es una película que es un documental que hizo Virginia Martínez y Gonzalo Arijón, que nos muestra en clave documental los esfuerzos realizados por María Esther Gatti de Islas, llevados a cabo a lo largo de casi 2 décadas para reencontrar a su nieta Mariana Zaffaroni Islas, que fue secuestrada en 1976 por integrantes de la CIDE, que es el Servicio de Información del Estado de allá de Buenos Aires, y presuntamente vinculados con la desaparición de sus padres, los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Esther Islas, cuando la bebé Mariana Zaffaroni tenía apenas 18 meses. Es una película que, además de retratar con rigor documental el drama peculiar de esta familia, de esa abuela, que también nos hace un resumen de fechas, de procesos, de circunstancias de esos terribles años, nos recuerda que hubo 300 niños desaparecidos en la Argentina, entre los cuales estaba Mariana Zaffaroni. Es un caso muy peculiar y muy emblemático, el de esta película. Hay que tener en cuenta que se hizo en 1997, y en ese momento Mariana Zaffaroni no solo no quería tener contacto con las abuelas biológicas, sino que reivindicaba y reivindicó durante largo tiempo el accionar de sus padres adoptivos, que habían tenido que ver con eso. Claro, ¿no? O sea, sabían al menos que era hija de personas que desaparecieron y eran cómplices. Entonces, claro, cuando esta película se termina de hacer, Mariana Zaffaroni es una adolescente que tiene una postura que, gracias a Dios, o gracias a quien sea, hoy por hoy ya no es la misma, ¿no? Claro, cambió. Centrándonos en la película, podemos decir que, además de echar luz sobre lo sucedido, tiene buenos ingredientes, todos los ingredientes de una ficción, que tristemente son la realidad. Claro. ¿No? O sea, secuestros, tortura, muerte, la historia de una separación que no podía ser más desgarradora entre madre e hija,
como decíamos, ¿no? Esta película narra el calvario, por un lado, de la abuela de Mariana Zaffaroni, que es nuestra protagonista, y también más adelante el de la propia Mariana Zaffaroni, secuestrada junto a sus padres, como decíamos, el 27 de septiembre del 76. Es muy interesante la película porque, bueno, para empezar, narra desde el nacimiento de Mariana hasta los últimos sucesos judiciales cuando los padres adoptivos son condenados y van presos. Y ella, a su vez, la obligan a tener contacto con su familia biológica. Digo, lo obligan porque ella realmente no quería. Fue un caso muy emblemático, por eso que te digo, ella no quería saber nada. Ella había tenido unos padres adoptivos muy cariñosos, que la habían querido bien, y ella no conocía otra realidad que esa, más había sido como educada por esa familia adoptiva, como en un seno de una familia católica, con un discurso bastante retrógrado, pero era la vida que ella conocía. Claro. Entonces, para ella fue realmente muy difícil. La cronología, como te decía, va desde el... O sea, la primera que aparece es la abuela, ¿no? Que cuenta, bueno, al comienzo, cuando Mariana era bebé, cuando iba a la casa de los abuelos, y después, bueno, todo lo que sucedió. Tiene incluso condimentos que son, viste, cuando encuentran a Mariana Zaffaroni, que es una niña de 8 años, y empiezan a acercarse de manera clandestina las abuelas. O sea, un día van, se quedan espiando que ella salga de la casa, que sale con la madre, la nena estaba cantando y entonces la abuela se acerca, fíjate que la madre adoptiva no la conocía, la abuela. Dice, ay, qué linda canción, y la nena se da vuelta y tiene esos ojos azules enormes que caracterizan la cara de Mariana Zaffaroni cuando era niña, todos recordamos, la imagen estaba en la película, entonces la abuela dice, es mi nieta, entonces ahí empieza como todo un proceso hasta que, claro, los padres adoptivos se sienten amenazados y huyen al Paraguay. Y entonces ahí nuevamente las abuelas y toda la sociedad civil que estaba en busca de Mariana quedan sin nada. Vuelve a desaparecer, porque más, imagínate, no había internet, no había nada. Claro, nada. Una realidad totalmente diferente a la que vivimos hoy. Totalmente diferente. Y pudieron, digamos, volver a encontrar a Mariana Zaffaroni recién ya siendo adolescente. Hubo un suceso muy interesante que fue a raíz de una publicación en la Folia de San Pablo, una entrevista en la cual hablan del padre adoptivo de Mariana Zaffaroni, que ahí logran dar con esa niña. Es una investigación realmente muy minuciosa, la de las abuelas, ¿no? Para poder dar con esa niña, como te digo, sin la ayuda de nadie. Además, en Argentina, en la dictadura argentina en particular, las abuelas tomaron un rol protagónico casi, ¿no? Muchas de ellas buscando hijos, nietos. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo es una organización hoy en día. Sí, pero bueno, estas abuelas se unen, forman parte, se unen a raíz de este caso, ¿no? Exacto, y al mismo tiempo fueron una de las primeras que tuvieron contacto con medios, por ejemplo, del exterior, ya que los medios de ese país en ese momento era muy difícil de acceder, de poder publicar algo, y fueron las primeras que empezaron a dar a conocer lo que pasaba en Argentina al mundo exterior, ya que muchas veces se daba la información propagandística, ¿no? Por parte de la dictadura. Y no tenían recursos, argentina. por ejemplo. Cuentan, por ejemplo, esa campaña de afiches con la cara de Mariana Zaffaroni de bebé. Esa pulmón. Esa pulmón, claro, ¿no? O sea, después, bueno, se cortó mucha tela luego, pero esos fueron realmente los inicios. Y fueron avanzando en la búsqueda, pero al principio es todo muy a pulmón y al mismo tiempo también contra la corriente, ¿no? Porque el círculo de poder, los que manejaban la información, el poder en general y muchas veces los medios de comunicación eran quienes estaban al mando de la propia dictadura. Entonces era como luchar, era David contra Goliat. Totalmente, exactamente. Y era realmente ir contra la corriente. Y entonces creo que esta película vale la pena, más allá del tiempo que pasó, verla, porque es de los primeros documentos que teníamos en materia de dictadura y de búsqueda de desaparecidos. Así que es una película como muy valiente. Te conmueve. Esa es que yo la vi hace muchísimos años, la vi con mi mamá, me acuerdo, que me conmovió, porque también yo era bastante chica, bastante joven cuando se estrenó esta película, y también como esa preparación que uno, ¿no?, va teniendo a lo largo de los años de todo lo que había sucedido, ¿no? Más allá de los cuentos, también es como una herramienta muy útil, el cine, los libros, el teatro.
Y me conmovió muchísimo y ahora la volví a ver para repasarla y me parece esa abuela, ¿viste? Que lucha incansablemente y que tiene un discurso muy tranquilo, muy firme, muy suave, pero muy emotivo. Imagínate cuando encuentran a la nieta y la nieta no quiere saber nada de ellas. Es terrible, es desgarrador. Sí. Y después uno quiere saber, porque claro, la abuela materna ya murió en el 2010, pero uno cuando está viendo la película, uno que ya sabe que Mariana Zaffaroni con los años y cuando fue madre y demás va cambiando la mirada porque es inevitable cuando vos sos madre, cuando te va a pasar cuando seas padre, que empezás a ver realmente la vida diferente. La vida diferente y los vínculos filiales hacia arriba y hacia abajo diferente, cómo va cambiando y uno se desespera por saber a ver si llegaron a tener un buen vínculo y sí, llegaron a tener un buen vínculo. Sí. Y bueno, claramente el tema, el golpe de Estado, la dictadura, son asuntos que pasaron en la vida real y como es una frase hecha, pero muchas veces la vida real supera la ficción, ¿no? Exactamente. Y en este caso vamos a hablar de una película documental que se va a estrenar, me decías, en la jornada Muy de buena mañana. Introducción me hiciste, ¿eh? Sí, y que está basado también en esta película de 1985 que estuvo estrenada, que tuvo su presencia en los Oscars. Se habló mucho a nivel mediático de la película y sin lugar a dudas retrotrae mucha cosa, ¿no? Pero en la película que vamos a hablar ahora en particular... Sí, que ahí estamos viendo las imágenes. Sí, se llama... Lo vas a contar, pero es más, yo creo que tiene un impacto mayor que 1985. Bueno, pero contale a la gente. El juicio se llama, ahí está el cartel de Ulises de la Orden, y es la primera obra cinematográfica que aborda de forma exhaustiva el archivo del juicio de las juntas militares registrado por la televisión pública argentina en 1985. Y como vos decías, si querés, es la alternativa documental de Argentina en 1985, ¿no? La que está protagonizada por Darín y Lanzani. Esta tiene la ubicación espacio-temporal es la misma, es 1985, es el juicio de las juntas militares, los mismos protagonistas, solo que los que vemos allí son los reales. Exacto. ¿No? Y esta película, el material, como decíamos, no consiste en una representación de actores, como la película de Mitre, sino que son los verdaderos Julio Stracera y Luis Moreno Campo, que son los dos fiscales que llevaron la causa, pero que en esta película no son protagonistas, porque en realidad, como es un archivo fílmico, aparecen los fiscales, como aparecen los victimarios, como aparecen las víctimas. Total. Porque hay otro caso que es el de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se filmó íntegramente. Bueno, lo mismo pasó con esto, que la verdad que es una maravilla que la televisión lo haya podido filmar. Son decenas de horas y horas y horas de filmación que Ulises de la Orden edita, compagina para darle, digamos, una forma de película documental, porque si no te tenés que ver 90 horas de juicio. Es imposible, pero es realmente muy interesante porque vos ahí ves los posicionamientos políticos e ideológicos de los que apoyaron de la dictadura, los victimarios, pero también la voz de la víctima que nos relatan historias de tortura, de dolor, tanto de los supervivientes como de familiares de desaparecidos y asesinados. Y de alguna manera podemos decir que la vida y la muerte convivieron en el mismo salón. ¿Entendés? Es brutal. Totalmente. Y además vemos como alternadamente, porque en eso también consiste la compaginación, alternadamente Videla y otros militares torturadores realmente defendiendo su posición con un discurso a esta altura absolutamente retrógrado del marxismo, el leninismo, los terroristas, los subversivos de la patria, y que ellos realmente llevaron una lucha en el nombre de Dios y no sé qué, en contra de los montoneros y del terrorismo y Por supuesto que niegan la tortura, las violaciones y demás. Y estos testimonios se van alternando, como te digo, con las víctimas, que es brutal, porque ves a mujeres que relatan en primera persona, ¿no? En primera persona, que fueron violadas, cómo fueron violadas, que fueron torturadas, porque es la realidad. ¿Entendés? No está edulcorado con nada ni ficcionado. Y ves, porque está muy buena la edición en eso, las caras y las reacciones de repente de familiares de esas personas que escuchan lo que dice su hija, su sobrina, su hermana, y se quieren morir. ¿Entendés? O sea, ves la película y se te pone la piel de gallina. Sí. Es impresionante.
Imagínense si revolucionó también lo de 1985, una ficción que en realidad está basada en hechos reales, pero personas que interpretan un personaje, acá verlo en primera persona y al mismo tiempo el hecho de que los propios protagonistas estén relatando, estén haciendo sus argumentos u objeciones para lo que cada uno de los protagonistas dice, es realmente muy impactante. Sí, es realmente impactante. Sabemos todos el final, final feliz, si querés verlo de alguna manera, que es bueno, que efectivamente, a diferencia de Uruguay, donde hay una ley de caducidad, en Argentina la ley me sale impunidad, pero no, la ley que está relacionada a esto. Fue derogada en su momento y bueno, y por eso se pudo condenar y encarcelar a varios de los responsables. Termina la película, obviamente, cuando termina el juicio y con ese grito que quedó para siempre de nunca más y que vale tanto para un lado de la orilla del Río de la Plata como para el otro, ¿no? Acá, nunca más es la frase que más se ha escuchado esta semana. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura. Sole, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Tenés alguna más? No una más, pero para que acá quiero recordar, porque viste que al comienzo decía que Cinemateca está haciendo charlas, y entonces, bueno, porque me tengo mañana a las 7:30 de la tarde en Cinemateca, va a haber una charla que se llama Periodismo y Dictadura, en la cual va a estar Samuel Vilixen, Betania Núñez, que es periodista, y Mónica Morona. Creo que simplemente como aviso. El aviso por si alguien quiere ir, alguien quiere participar de la actividad. Es realmente muy interesante porque más allá de cualquier posicionamiento, ¿viste? Es realmente histórico. De todo lo que estamos hablando. Sucedió. Está muy bien. Sole, muchísimas gracias por estos minutos. Como